Buenas noches, estamos nueva vez en nuestro acostumbrado programa Mensajes de Vida. Hacía un tiempo que no estábamos en el aire por algunas razones, algunos inconvenientes, problemas de salud, entre otros inconvenientes, pero aquí estamos nueva vez Amén. con la continuación del estudio de nuestro libro El Camino a Cristo. Hoy estamos entrando al capítulo 7 del libro titulado El Camino a Cristo. Así que vamos a dar inicio en esta ocasión de este interesante repaso del capítulo 7, pero no sin antes tener una palabra de oración. Amén, Rafaelito, así que bienvenido. Gracias. Es un gran gozo poder juntos estudiar el camino a Cristo y sabemos que también para cada uno de ustedes también es de gran bendición poder estudiar la palabra de Dios. Y sabemos que nunca podemos abrir la palabra sin antes dirigir una oración para que sea el Espíritu Santo hablándonos y llenándonos de su palabra. Así que donde quiera se encuentre, le invito a inclinar el rostro para orar. Padre bueno, gracias te damos por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder estudiar tu palabra. Señor, sabemos que hubieron semanas en las cuales no pudimos, pero te agradecemos, Señor, porque hoy tú permites que podamos continuar con el estudio. Sabemos, Señor, que cada capítulo ha sido de bendición para nuestras vidas y este, Señor, será de igual manera. Pedimos tu Santo Espíritu que en este momento nos dé la sabiduría necesaria para poder entender tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que este mensaje que tú has preparado para nosotros hoy, podamos, Señor, guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, podamos compartirlo y podamos, Señor, llevarlo al camino de la práctica. Bendice, Señor, a cada hermano, amigo que estará con nosotros en este momento y también bendice, Señor, a los que en un futuro lo verán. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el capítulo 7 lleva como título ¿Cómo lograr una magnífica transformación? Renovación. Sí, o transformación, o reposición, o restauración, o una reforma nueva. Siempre que nosotros necesitamos restaurar algo, arreglar algo en la casa, buscamos a un experto. Si es el carro que se ha dañado, pues tenemos que buscar a un mecánico confiable, alguien que, ¿verdad?, que conozca de lo que queremos reparar. Y esa persona nos debe brindar confianza en que él puede hacer, ¿verdad?, que está calificado para resolver ese problema. Pero también debemos darle un pago. Y entre más calificada la persona, pues muchas veces pues más nos cobra. Pero también si es nuestro amigo, quizá pues se nos hace una rebaja. Ahora, en este asunto de la renovación, del carácter, del cambio, de ese cambio que habló Jesús, que puede obrarse en nosotros, el precio se pagó. Es gratuito. De modo que si nosotros no permitimos esa renovación, es porque no nos damos cuenta primero de quizá de nuestra condición o quizá por el orgullo. Es como que andemos en un carro deteriorado y alguien nos diga, pues yo puedo arreglártelo. Entonces yo digo, no, ese carro está bien, corre bien, pero anda de lado, las puertas se le están cayendo. Muchas veces el orgullo nos lleva a que no permitamos que Jesús entre a nuestras vidas y nos pueda restaurar. Pero es gratis, así que la renovación lo primero es gratis, el precio fue pagado. Es una gracia, es gratis, pero no una gracia barata, porque se pagó un precio. Es decir, el precio está pago para nuestra restauración. Así que, Ana, vamos a ver qué nos dice la primera página de este capítulo. Pablo dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? Bueno, la vieja vida, las viejas costumbres, los viejos hábitos. Sí, porque se puede malinterpretar, porque aquí está el asunto de interpretar la Biblia correctamente, porque puede haber un esposo que dice, bueno, ahora voy a cambiar la esposa porque está vieja. No, no se trata de esos asuntos, se trata de las malas costumbres. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9 en adelante empieza diciendo algunas personas que no heredarán el reino de los cielos, y dice en el capítulo 11, si no mal recuerdo, muchos de nosotros éramos eso, pero al llegar Cristo a nuestras vidas, Él pudo transformarnos. Y eso es lo interesante, entender que aquí no se trata de esfuerzo humano, sino de ponerse en las manos correctas. Amén. Hay cosas que nosotros humanamente podemos cambiar, quizás hábitos,
por medio de, primero, de que cada uno esté dispuesto a cambiar ese hábito. Y también a veces pueden haber libros que nos ayudan, podemos tomar algunas clases o algo para poder cambiar algo. Pero sabemos que son quizás hábitos, pero realmente el único que puede cambiar nuestra vida y transformar nuestro corazón es Cristo Jesús. Hay cosas que nosotros ni por tanto libro que vayamos a estudiar, ni por tanto esfuerzo humano que hagamos, jamás podremos hacerlo. El único que va a poder lograr eso en nosotros es Cristo Jesús. Y también otra cosa es de que a veces queremos que nuestro cambio sea rotundo. O sea que si yo tenía un mal hábito, yo quiero que ya mañana ese hábito termine, también termine mi mala costumbre, también terminen mis malos deseos. Y es imposible. No. Porque igual a veces yo como ama de casa quisiera venir, lavar los trastos, lavar la ropa, trapear. Pero yo sé que si lo hago definitivamente no lo hago bien o voy a terminar destrozada del cansancio por hacerlo todo. Entonces debemos entender de que los cambios no se hacen todos de un día a otro. Todo tiene un tiempo y Dios va haciendo ese cambio en nosotros y creo que vamos a pasar muchos años en esta tierra cambiando los hábitos, transformando nuestro carácter. Estando ya en el cielo, entonces allá vamos a poder darle honra y gloria a Dios y decirle que ya el pecado no está en nosotros, que los malos hábitos, pero así que tenemos una esperanza de que ya cuando voy a terminar de pecar, cuando ya finalmente estando en el cielo, en esta tierra, pueden haber tentaciones, pueden venir dificultades, Dios nos ayudará a vencerlas y más adelante dice, pero si caemos, todavía Él está ahí dispuesto a ayudarnos. Amén. Es decir, que podemos hacer cambio de una conducta externa, pero quizá con un propósito egoísta, buscando el reconocimiento, buscando ser exaltado, buscando que nos etiqueten como una persona que anda correctamente, pero del cambio, de esta renovación que hablamos, el centro que debe motivarnos es el amor hacia aquel que nos amó primero. Él es que está dispuesto a renovarnos, a cambiarnos, pero no es una obra a la fuerza, es una obra que debe hacerse por amor. Y por eso Él nos invita a conocerle. Jesús, hablando con Nicodemo, dice que el que es nacido de nuevo es como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Y la palabra de Dios dice que somos transformados de una manera imperceptible. Ahora, la obra del Espíritu Santo, la principal obra, es atraer la atención de los seres humanos, de los hombres, hacia Cristo, hacia la ofrenda esa en la cruz del Calvario. Entonces, de ahí parte esa transformación, ese cambio. No puede partir lejos de Cristo. Y nosotros vemos eso en una historia bíblica, aquel joven que se encontró con Jesús, el joven rico, que no tenía tacha, era un muchacho que guardaba los mandamientos. Mas, sin embargo, Jesús le dijo, ve y vende todo y dáselo a los pobres y sígueme. Mira, Ana, él hubiese podido vender todo y dárselo a los pobres, y si no sigue a Jesús no tiene sentido. Porque el punto es seguir a Jesús, entender quién Él es y seguirlo por amor, como dice el mismo apóstol, que nosotros somos esclavos de Cristo, pero esclavos por amor. Y me recuerda aquella historia de aquel esclavo que fue comprado, que no quería ser comprado, pero bueno, el que lo compró lo llevó, le regaló una casa y le dijo, tú eres libre, y le dio el papel. Y ahora él dijo, no puedo irme porque este hombre me ha comprado, me ha puesto cómodo, ahora le voy a servir, pero por amor. De modo que esa transformación que Cristo quiere hacer en nuestras vidas debe empezar primeramente por conocerle a Él. Entonces hay personas que quieren empezar del lado al revés. No, yo voy a buscar al Señor cuando yo sea un santo, cuando yo deje esto, cuando yo deje el otro. No es todo lo contrario. Conócele, y ese conocerle, entonces ese amor que produce conocer a Jesús en nuestros corazones es el que nos va a transformar. Exacto. Debemos de llegar a los pies de Jesús tal como somos. No, porque jamás, como dije hace un momento, nosotros no vamos a poder cambiar por nuestras propias fuerzas.
pero estando con Jesús, ahí sí podremos cambiar lo que nunca vamos a poder hacer por nosotros mismos. Y es interesante cómo Jesús le dice esto a Nicodemo, porque nadie sabe de dónde viene el viento. Si salimos en este momento, lo sentimos, pero no sabemos si vino del norte, sur, este, oeste. Y así van haciendo la transformación que Jesús va haciendo en nuestras vidas. Ahora también debemos de tener muy en cuenta de decir que yo soy cristiano y no ha habido ningún cambio en mi vida. Porque al no haber ningún cambio en mi vida, entonces no puedo demostrar el carácter de Jesús. Si yo digo que soy cristiano, eso quiere decir que Jesús vive en mí. Y si Jesús vive en mí, entonces en mí tienen que empezar a ver esos nuevos cambios, esa nueva transformación. Los frutos del Espíritu tienen que darse a conocer en mí. Porque es muy fácil para yo decir yo soy cristiana, ya cambié, yo antes mentía, ahora no miento, antes tenía malos pensamientos, ahora ya no. Pero en el momento que alguien me habla, yo respondo mal, entonces realmente mis acciones no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces nadie tiene que decir, ni siquiera yo misma tengo que decir, sino que son mis acciones lo que demostrará qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, es algo que se produce de manera natural. Cuando Jesús dijo en San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. De modo que si nosotros lo llevamos al ámbito natural, una rama pegada de la vid produce naturalmente uvas. Es decir, es la permanencia en Cristo la que puede obrar en nosotros ese producir los frutos del Espíritu. Permanencia en Cristo, y dependencia de Cristo. Es decir, la rama depende del que el tronco le mande agua, le mande los nutrientes, y por eso puede producir los frutos. Si la rama se desconecta, si se desprende la rama del tronco, pues deja de producir frutos. Y muchas veces nosotros nos desconectamos de la vida verdadera. Y podemos dar aparentemente frutos, pero no son los frutos del Espíritu Santo. Son frutos de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia vanagloria. Una cosa muy importante para nosotros permitir una renovación es reconocer nuestra condición. Y eso es lo primero. Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el mismo Pablo escribe, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Es decir, nos da a nosotros esa manera, el ejemplo de ser. Porque los cristianos no buscamos un cambio exterior, una belleza externa, porque la belleza pasa. Es decir, no es, por más que tú te cuides, cuando llega la edad te llega. Y ya no hay cómo buscar belleza, después que los cachetes se pliegan. No hay productos. Ya, por más cirugía, personas que se hacen mucha cirugía, al final termina más feo que viéndose viejo natural. Exacto. De modo que este cambio que estamos hablando es un reconocimiento como lo hiciera Zaqueo. Zaqueo, pecador, reconoce que es pecador, permite que Jesús vaya a su casa y ocurre un cambio inmediatamente en Zaqueo, pero vemos a un Zaqueo ahora que ya no se comporta de manera diferente, así que da fruto inmediatamente. ¿Pero por qué dio Zaqueo fruto? Porque se conectó a la vid verdadera, a Jesús, siendo un pecador. De modo que esa invitación es para ti, es para ti, es para mí, que no importa la situación que nosotros estemos viviendo, lo que va a producir fruto no somos nosotros, porque no es un cambio externo, es permitir que Jesús entre a mi vida y Él produzca esos cambios. Amén. Y si alguien puede preguntarse, pero ¿cómo sé yo si realmente tengo esos frutos? ¿Cómo sé yo si mi vida está siendo transformada, si yo estoy conectada con Cristo Jesús? Bueno, aquí hay un examen bien cortito, donde son preguntas, donde nosotros mismos nos debemos de preguntar, ¿quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De qué nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? De estas preguntas podemos nosotros hacernos un autoexamen. Ok, ¿a quién le pertenece mi corazón? ¿Le pertenece a la moda?
le pertenece al deporte, de quién estoy pensando a cada momento. Me preocupo mucho por mi cuerpo físico, por mantenerme bien, de quién hablo todo el día, me la paso hablando de una persona o de Cristo Jesús. Esas son preguntas donde cada uno nos podemos hacer un autoexamen y yo decir si mi pensamiento, con quién lo mantengo diariamente, en todo momento, hacia dónde va mi pensamiento, de quién hablo, será que me gusta hablar de mi vecino, hablar luego de mis amigos y hablar, entonces de lo que estemos pensando y hablando, pues a esa persona le pertenece en nuestro corazón. Porque si yo hablo todo el día de Luis y de Luis y de Luis, pues a él le pertenece mi corazón. Bueno, parece que sí, entonces. Pero realmente nuestro corazón le debe pertenecer a Cristo Jesús. Amén. Nuestros pensamientos deben de estar elevados todo el día, conectados con Jesús. Si nosotros hacemos eso, entonces ya nos estamos dando cuenta a quién le pertenecemos. Entonces me gustó esta parte de la página 61 porque realmente es un autoexamen para que nosotros meditemos. Y si hasta aquí mi pensamiento no ha sido o no está conectado con Cristo Jesús, pues también hoy le puedo decir, Jesús, ayúdame, porque a partir de hoy yo quiero estar conectado contigo. A partir de hoy yo quiero hablar de ti, hablar contigo. Y Él está ahí dispuesto para que nosotros le digamos eso. Él nos quiere ayudar. Amén. Ahora, lo que impide una renovación es nosotros no aceptar nuestra condición o no conocer nuestra condición. Zaqueo entendió su condición. El diagnóstico que se le da a la humanidad es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos los seres humanos tenemos la misma enfermedad, destituidos de la gracia de Dios, destituidos, desconectados de la fuente de la vida. Pero no se queda ahí. Así como la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, de modo, nosotros fuimos diagnosticados con una enfermedad que se llama pecado, que produce la muerte, pero Cristo Jesús viene a darnos vida. De modo a reconocer nuestra condición, que yo soy un muerto en vida, que sin Jesús no tengo vida. Ahora, cuando reconozco que Jesús es que me da vida, entonces ahora yo agradezco a ese que me da la vida, a ese que dio la vida por mí para que yo tuviera vida, y ahora la obediencia es producto del amor. Por eso Jesús dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mi mandamiento. Si tú no lo amas, primeramente, si no lo conoces, ¿cómo puedes amarlo? Ahora, si no sabes, si no conoces tu condición, lo que Él hizo, si no acepta el sacrificio de Jesús, no puedes amarlo. Del mismo modo, si le aceptas y le amas, vas a producir obediencia hacia aquel que te libró de la muerte eterna. Y por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra parte muy importante es que el guardar los mandamientos sin Jesús, como decía al principio, y quiero recalcar esta parte, no tiene ningún sentido, porque solo puede hacer un cambio exterior. Y en la Biblia vemos los fariseos, vemos al mismo apóstol Pablo, intachable, él da su récord de todas las cosas que él era, lo que hacía, más sin embargo, estaba separado de Cristo. Todo lo que hacía no tenía ningún sentido. Así que mi querido hermano, mi querido amigo que nos sintoniza en esta hora, queremos puntualizar esto, que la obediencia es producto del amor hacia Dios, pero que la salvación que Cristo nos ofrece no nos exonera de la ley, no nos libra de guardar la ley, sino que nos lleva a obedecerla, pero no para salvarnos, sino porque hemos sido salvos, no para conquistar el amor de Dios, sino porque Él nos amó primero, no como para conseguir algo, sino porque ya me lo dieron todo. Y eso es lo importante, que a veces vemos la ley como algo que nos lleva a ganar algo y nos enorgullecemos de poder guardar la ley correctamente, pero no, es producto de amar a Cristo. Y ya si yo amo a Cristo, no tengo que preocuparme porque los otros guarden la ley, tengo que preocuparme porque los otros conozcan a Cristo y le amen y automáticamente obedecerán la ley. Amén. Hay un versículo aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2,
que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿De qué forma yo le voy a demostrar a Dios que lo amo? Guardando sus mandamientos. Siempre, si leemos los mandamientos, algunas veces sentimos como que es muy difícil poder lograrlo. Es muy pesada la carga. Como yo no puedo dejar de mentir, o quizás no miento, pero robo, o no miento, no robo, pero no soy fiel a mis padres. Entonces vemos 10 mandamientos que a veces aparentemente son tan difíciles poder cumplir. Entonces digo yo, ¿cómo voy a poder yo guardar esos mandamientos? Pero Cristo Jesús vino a esta tierra porque Él sabía que en algún momento nos íbamos a hacer esa pregunta. Nadie puede hacerlo, es imposible. Y Él nos vino a demostrar que era posible. Él se hizo hombre para que ahora nosotros acá podamos decir que alguien lo logró. Entonces es posible para nosotros hacerlo. Y claro, si estamos pensando en guardar los mandamientos para que verlo como un requisito, no va a tener sentido. Sino que yo, por amor a Dios, para agradarle a Él, porque sabemos que mi desobediencia y mi pecado a Dios le causa dolor, a Él le causa tristeza. Y si yo amo a Jesús, yo no voy a querer causarle dolor ni tristeza. Entonces ahora yo, por amor a Jesús, guardo su ley. Ahora, por amor a Jesús, lo que yo antes hacía ya no lo hago. Y acá dice que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, porque cuando uno hace algo por amor, nada le es pesado. Si usted tiene hijos o tiene una pareja, bueno, yo voy a decir, para mí cocinar es pesado. Hay algunas damas que tienen ese don, les gusta. Para otras, quizás no es de que sepamos mucho, pero por amor lo hacemos. Por amor se hace una comida, se sirve. Y entonces por amor también hacemos cosas que le agraden a nuestros hijos. Y no es que ellos no lo exijan, sino que queremos agradarlos. Y de igual manera, así tiene que ser la relación con Dios. A guardar su ley por amor, no por compromiso, ni porque soy cristiana, ni para que otro me vea que yo guardo la ley de Dios, o para yo luego decir, hermanos, yo aguardo la ley de Dios, sino simplemente por amor, para agradar a Cristo, a Dios. Y tenemos el gran ejemplo de Cristo Jesús, de que Él pudo guardar esa ley. Se hizo hombre, así que si nosotros somos hombres, Él nos dio ese ejemplo para que nosotros también tener la motivación de que podemos lograrlo. Amén. Es decir, que la obediencia es un don gratuito de la fe. Es producto de nosotros tener en nosotros el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. La ley es espiritual, la ley no es carnal. Nosotros fuimos vendidos al pecado. Como vendido al pecado, entonces pasamos a ser seres carnales. De modo, es como una nevera que funciona con gas para enfriar. Si no tiene gas, no enfría, no congela. ¿Qué necesita esa nevera? Necesita gas. Del mismo modo, nosotros, vendidos al pecado, necesitamos el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora bien, se viene la pregunta, pero si somos solo, porque dice que por gracia soy salvo, y esto por la fe sola. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos 3:31, pero por la fe invalidamos la ley. No, de ninguna manera, la confirmamos. Porque de modo que si yo he nacido del Espíritu y la ley es espiritual, el Espíritu inmediatamente obra en mí para que yo automáticamente guarde la ley. Porque es Él que produce eso en mí. Vemos que el libro de Hebreos, el libro de Jeremías dice que Dios va a poner la ley en nuestros corazones. Y por eso el Espíritu Santo, a quien Jesús envió, estaría con nosotros y en nosotros para implantar la ley. Aquello que de manera natural tenía Adán desarrollándose en su ser y por el pecado lo dejó, nosotros hoy tenemos la oportunidad de que eso empiece a trabajar en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo,
pero una cosa hago, me olvido de lo que está detrás, de lo que yo era y prosigo hacia adelante. Y el mismo apóstol escribe en Filipenses, aquel que en vosotros empezó la buena obra, será fiel en completarla. Así que la transformación es un asunto que hay que tener paciencia, porque cuando una cosa se deteriora, Ana, no se renueva de la noche a la mañana. Y nosotros tenemos mucho tiempo de deterioro y como consecuencia estamos muy sumergidos en el pecado y Dios tiene que empezar a trabajar, es un proceso. A nosotros lo que nos queda es permanecer en las manos de Dios. Porque si usted tiene una casa deteriorada y contrata a alguien que pueda reparársela y la semana siguiente le dice, mira, te vas y vuelve en un mes, cuando vuelva y te vas y vuelve en un año. De mismo modo, muchas veces nosotros no tenemos permanencia en Cristo y por eso no se ve el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Sí, y no podemos decir que por haciendo nuestras obras podemos ser salvos, porque por más buenas obras que hagamos en esta vida, no alcanzaremos la salvación por nuestras obras. Debemos de entender que al final simplemente cada uno de nosotros será salvo por gracia, simplemente por misericordia de Cristo Jesús. Pero mientras estoy en esta tierra, yo entiendo y recibo la salvación que Cristo me da, entonces ahora yo tengo fe en Cristo Jesús y ahora con esa fe yo hago buenas obras. Y esas obras me llevan a trabajar para Cristo Jesús. Entonces en ningún momento debemos de pensar de que si soy salva por gracia no necesito hacer buenas obras, porque todo va agarrado de la misma forma. Si yo reconozco que Jesús es mi Salvador y si en mí hay buenos frutos, ahora mis frutos me llevarán a hacer buenas obras. Entonces, y por consecuencia, por gracia, llegaré a tener la vida eterna. Acá había un versículo que quería, en Primera de Juan 2:3 dice, la Escritura afirma, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. En Primera de Pedro 1:2-21 dice, porque Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplos para que sigáis sus pasos. Así que ya Jesús nos dio el ejemplo, cómo poder vivir en esta vida. Llevamos años, yo voy a decir 33 años viviendo en este mundo, 20 años viví no conociendo a Cristo, fuera de la iglesia. Entonces ya de la noche a la mañana no puedo hacer de que mis nuevos hábitos cambien. Porque si 20 años viví haciendo de una forma sin conocer a Cristo Jesús, no puedo ya en 5 años cambiar lo que había sido 20 años. Pero ya Jesús nos dio el ejemplo de cómo vivir una vida consagrada en Él. Nuestras obras no pueden continuar siendo las mismas. Si yo tenía malos hábitos hace 20 años y si ya llevo 10 años de ser cristiano, no puedo decir que soy cristiano si aún continúo siendo lo que era hace 20 años. Porque entonces todavía Cristo Jesús no está en mí, su amor no vive en mí, no lo conozco a Él. No puede una persona decir yo soy cristiana, cambié cuando quizás todavía, si era borracho, vamos a decir, continúa siendo un borracho. Tiene que haber una transformación en nuestro carácter, tiene que haber un cambio. En la vida cristiana, diariamente debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a quitar hábitos. Si antes éramos enojados, ahora en nosotros tiene que haber humildad. Ahora tiene que ir siendo nuestro corazón y nuestro carácter siendo transformado. Porque en el cielo no van a haber ni gente rencorosa, ni orgullo, ni nada. Y en el cielo lo único que nos vamos a llevar es nuestro carácter. Así que mientras estemos acá debemos de trabajar mucho para que nuestro carácter sea transformado y renovado.
Si la verdadera fe nos lleva a un reconocimiento y a un sometimiento a la persona de Dios, porque si yo reconozco que Dios es el creador del universo, Rey de reyes, Señor de señores, que Jesús es mi Salvador, que dio su vida por mí, esa fe de creer me lleva como consecuencia a la obediencia, a un sometimiento a la persona llamada Dios, que es la autoridad suprema en mi vida. Pero más que autoridad también es el que me da la vida que yo tengo. Mi vida depende de Él y sus consejos son para el bienestar de mi vida. De modo que hay dos tipos de fe. Está la fe de creer solamente pero que no obra. Eso no es fe porque dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no se someten a Dios. Y someterse a Dios, por eso dijo Jesús que mi yugo es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque todos los consejos que Dios nos da es para nuestro bienestar. Y de modo que hay una parte de los mandamientos que implica el amor hacia el prójimo. Pero eso está en reconocer que Dios es el creador de los demás seres humanos. Cuando yo reconozco que Dios te creó a ti, que Dios creó a Luis, que Dios creó a Giovanni, que Dios creó a todos los seres humanos, entonces que Dios es mi Salvador, que Él dio su vida por ellos, por los demás, como la dio por mí. Entonces de modo, yo me someto a Dios. Y es automáticamente con reconocer a Dios como mi Señor, como mi Dios, automáticamente en mí va a haber humildad, porque yo soy una criatura igual que los demás y Dios me ama a mí igual que a los demás y Él quiere que todos procedan a la obediencia, todos. Entonces la influencia en mí, el obedecer en mí debe ser también para bendición de los demás, pensando en los demás. El yo permitir que Dios obre en mi vida, que Dios me transforme, también es algo que no debe ser egoísta, debe ser no solamente para yo salvarme, sino para que los demás crean que Dios existe y que Dios puede hacerlo. Amén. También, pero ¿qué pasa ahora si en dado momento yo he tratado? Y esto es, digamos, una pregunta general que puede decir, Rafael, yo he tratado de dejar de mentir, pero no he podido. O yo dejé quizás por un tiempo de tener malos pensamientos, pero vienen otro pensamiento y ahora me siento desesperada porque yo quiero realmente cambiar, yo quiero ser diferente, ya no quiero volver a tener este mal hábito. Entra la desesperación. Hay momentos donde decimos, yo trato, pero no puedo, vuelvo y caigo. ¿Será que entonces si yo nunca voy a dejar de pecar, no hay salvación para mí? Bueno, por eso la Biblia es un libro de esperanza. A mí me encanta la palabra de Dios, porque por eso se nos da ejemplo. Por ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿cuántas veces tuvo que Jesús llamarle la atención? ¿Cuántas veces metió la pata? Pero no solo eso. El apóstol Pedro pasa el tiempo, ya Jesús se ha ido, ha pasado Pentecostés y todavía está metiendo la pata. Y el apóstol Pablo tiene que llamarle la atención. Pero el apóstol Pedro nunca se separó de aquel que él mismo había dicho, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y Juan escribe, bueno, estas cosas yo les escribo para que no cometan pecado. Es decir, estos consejos que yo le doy es la manera correcta de vivir. Pero si alguno se desvía de esos consejos, entonces no se preocupen, que tenemos un abogado, uno que intercede y dice, mira, Rafael tiene ese problema, pero él quiere insistir, Padre, vamos a seguir trabajando en él. Amén. Porque ese es el asunto no es lo que yo sea, el asunto es lo que él puede. Por eso Pablo Amén. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es con mi propia fuerza. Es cuando nosotros nos enfocamos a nosotros mismos, dice la sierva del Señor, que hay un pensamiento que dice que me vi a mí mismo y vi que no había posibilidad de salvarme, pero vi a Jesús y vi que no había posibilidad de perderme. El asunto de la salvación, de la transformación, es cuando ponemos nuestras vistas en nosotros o en los hombres. La salvación depende de Dios, la transformación depende de Dios. Y mientras más cerca estamos de Dios, más cuenta nos damos de nuestra pecaminosidad. Si tú, querido amigo, si tú, querido hermano que nos sintoniza, te estás dando cuenta que estás perdido, que estás sumergido, en que tu problema es desesperante, es porque Dios está bien cerca de ti. Porque de otra manera tú no te dieras cuenta. Porque cuando uno se da cuenta de sus defectos, de sus errores, es porque Dios está cerca, porque Él es luz. Y cuando sale a flote en nosotros y podemos darnos cuenta de nuestra situación, es porque Dios está cerca de nosotros. Y Dios está detrás de cada pecador. Y entre más pecador ahí lo busca. Pablo iba a Damasco a perseguir a los cristianos para matarlos. Y Jesús se encontró con Pablo. Quizás hoy en día tú estás pasando una situación similar, no te creas.
que Dios te está acusando, Dios te está buscando porque quiere transformarte. Amén. Así que hay esperanza para cada uno de nosotros. Dios, yo resumiría este capítulo diciendo que Dios desea transformarnos, de que Dios se goza si guardamos su ley, y que si hay un momento donde creemos que pecamos, Él aún está ahí dispuesto a perdonarnos. Tenemos un Dios amoroso que no le importa cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos. Cuántas veces reconocemos de que necesitamos su ayuda. Él se va a agradar en que vayamos de rodillas y le digamos: Señor, mis fuerzas no son suficientes, pero necesito que tú me ayudes. Dios está ahí dispuesto para escucharnos hoy en todo momento. Él quiere transformarnos para poder llevarnos a la vida eterna, a vivir con Él. Así que no nos desesperemos, confiemos en Él y creámosle y vivamos por Él. Y así como decía al principio de que el viento no se sabe, cuando nos demos cuenta ese mal carácter que teníamos, Dios lo habrá quitado y ha puesto un corazón humilde. Dios puede hacerlo, lo hizo con muchas personas de la Biblia, lo está haciendo con muchas personas y lo podrá hacer con nosotros también hoy. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Quizás tu situación, te mires a ti mismo y entienda que en ti no ha mejorado nada. Déjame decirte que si estás caminando con Cristo, ya ha mejorado una gran cosa. Y lo más grande, lo más maravilloso es que aunque seas un pecador, empieces a caminar con Cristo. Porque si estás en Cristo, ya eres una nueva criatura, porque ahora está a la disposición para renovar tu vida de todo el cielo para trabajar a tu favor. El punto está en empezar a caminar con Cristo, estar en Cristo. Hoy es un buen día para estar en Cristo. Y mañana, en 10 años, el Señor hará la diferencia en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido un privilegio estar en esta noche con ustedes. Vamos a despedirnos con una breve oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y porque en ti hay poder para transformarnos. El apóstol dice en Filipenses 1:6 que aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Hoy te pedimos por cada amigo que va a ver este programa, por si hay alguna persona que está desesperada, que no encuentra solución, que cree que su vida no puede ser cambiada, que esa persona, Señor, pueda tener la seguridad, la certeza, la fe puesta en Jesús, el único que puede transformar vidas. Guárdanos, bendícenos y permítenos estar nueva vez con el estudio de este maravilloso libro, El Camino a Cristo. Que tu bendición repose en cada corazón, que tu paz llene hoy nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones, hasta la próxima. Dios les bendiga.